Hace rato que se viene declarando el fin de los hipster. Primero fue el Numbcore y luego llegó el Twee, de la mano de un libro, Twee, The Gentle Revolution in Music, Books, Television, Fashion and Films. Se proponía hace ya casi una década que lo dulce se tomaría en los siguientes meses o años. Por dulce, varios especialistas y periodistas entendían cosas como, comillas, se trata de un movimiento que arrasa en Estados Unidos gracias a íconos como Wes Anderson o Zoe Deschanel, llamado Twee. Este calificativo tan de edad define a los jóvenes simpáticos, educados, comprometidos, sensibles y nada engreídos. También admite a entusiastas de cervezas locales, galletas artesanales, mermeladas caseras, estética aniñada, cine de culto, verduras biológicas e incluso animales, si es un pájaro mejor, a los que cuidan como mimo o, comillas, seis de los artistas que aman dicho estilo son Zoe Deschanel, Aston Kutcher, Gyllenhaal, Adam Levine, Ryan Gosling y el mexicano Diego Luna. Esta tendencia en moda, también conocida como una subcultura que apoya los proyectos independientes, se caracteriza por una alta sensibilidad ante los problemas sociales, además de mostrar su gusto por las artes. Y así, hay que poner paños fríos, todavía a varios años de distancia de los anteriores textos, paños fríos en algo. Tree puede significar tres cosas. La primera es la que se trata de definir, es la que trataban de definir los periodistas aquel año como una nueva moda. En ese término, claro, cabe pensar que esto era la última chupada del mate, o el advenimiento definitivo del post-hipsterismo, y que se trate de una subcultura o una tribu urbana en formación. Y este es el comienzo de la introducción del libro, el cual hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Y les hablo de Indie Pop, una historia del docente y lingüista Ricardo Martínez Gamboa, libro editado y recién estrenado por Santiago Ander Editorial. Mi estimado Ricardo, gracias por aceptar esta conversación. No, muchas gracias a ti, Humberto. También decir para quienes nos verán y nos escucharán eh, y nos escucharán a través del podcast, Ricardo Martínez Gamboa es lingüista y en estudios cognitivos. Se desempeña como profesor de la Escuela de Literatura Creativa de la UDP, donde es miembro de Ciclos. Es autor del libro Clásicos AM, una historia de la balada romántica latinoamericana, y ha sido columnista o panelista musical en medios como Las Últimas Noticias, La Tercera, Super 45, Pánico, Interferencia y Radio ADN con la sección Letra y Música. Escucha indie pop y clásicos AM. Toma cerveza Stout, come tacos al pastor y es hincha de los Steelers. También, bueno, también decir un clásico en su tipo, que es Clásicos AM, la historia sentimental de Latinoamérica, y también no mencionado por mí, Maleducados, mitos y verdades sobre la educación en Chile, editado por Ariel. Y irnos directamente a lo que yo creo, Ricardo, que la siento yo, pero más bien una percepción mía, que este indie pop es como un continuador espiritual de Clásicos AM, respecto de tus propias obsesiones musicales. Y hablar de la idea, ¿cómo se gesta este libro? Eh, a ver, yo creo que lo que pasó fundamentalmente es que yo había escrito muchas cosas sobre música de distinta naturaleza en distintas plataformas. Yo soy una persona que compulsivamente escribe en Facebook y cuando se me ocurre una idea llego y la lanzo, típicamente un par de planas, no una cosa más extensa que eso. Se me ocurre algo, hago una relación, de repente descubro algo y lo comparto. Pero además he escrito en medios como los que tú mencionabas. Y entonces en algún momento yo dije, pucha, de esto puede salir algo. Y fui agarrando un montón de cosas que había escrito en distintas plataformas y se lo pasé a Felipe Gana de Ediciones UDP. Y Felipe Gana lo empezó a revisar, eran como 100, 200 textos, y me dijo, aquí hay un libro indie pop. Esa fue como el origen no fue una cosa que yo tuviera pensado desde el principio. Entonces me dijo, mira, si tú sacas todas las otras cosas que se refieren a otros aspectos de la música o a otros géneros o cosas de ese estilo, te queda un libro indie pop.
Y entonces fui filtrando y claro, tenía muchos capítulos sueltos, eran como tomas de apuntes, algunas cosas que estaban más elaboradas, que tenían más páginas, pero finalmente me di cuenta que se podía armar una estructura y una estructura que de alguna forma diera cuenta de una cierta continuidad, como que había un hilo conductor y yo me tenía que preocupar fundamentalmente de las costuras y de agregarle algunas cosas que le dieran más unidad al cuerpo. Entonces yo no pensé originalmente en escribir un libro indie pop, aunque si tú revisas una entrevista que me hicieron en la misma Universidad de Diego Portales hace muchos años atrás, cuando yo escribí cinco, cuando yo escribí Clásico AM, yo ya estaba hablando de que iba a hacer un libro indie pop, pero en realidad no me animaba. Ahora vamos a la cosa espiritual, que realmente es la que importa. Los dos géneros que a mí más me gustan son el indie pop y los clásicos AM. No hay ningún género extra que me pueda gustar. Yo siento que con este libro de alguna forma cierro mi etapa de escribir sobre música, porque en realidad ya escribí todo lo que tenía que escribir de todo lo que me interesaba, fundamentalmente, y por lo tanto, de alguna forma hay una cosa de ese estilo. Ahora, el vínculo entre los dos libros es bastante claro. El otro día, en una entrevista que me hicieron, alguien me preguntaba por qué ponía la oreja de Van Gogh, y yo decía, bueno, la oreja de Van Gogh es una especie de easter egg, una especie como de regalito, un huevo de Pascua, como se dice, porque aparece en los dos libros, y en los dos libros parece que estuviera fuera de tono. O sea, en Clásico AM uno dice, ¿por qué la oreja de Van Gogh en Clásico AM? ¿Y por qué la oreja de Van Gogh en Indie Pop? Pero en realidad es una de las bandas que a mí más me gusta, una de las bandas a las que más respeto, y me parece que tiene vínculos con los dos que son súper claros, al menos para mí. Entonces, yendo al punto y respondiendo ya directamente a la pregunta, sí, efectivamente están hermanados, pero están hermanados básicamente por una obsesión de un autor. No están hermanados de otra forma. Y quizás otras personas quizás podrían sentir de que estos dos géneros no tienen nada que ver uno con el otro. De buena primera sí, pero leyendo el libro uno lo ve respecto del término twee, que en el libro habla como de lo dulce, y quizás como nostalgia, que quiero entenderlo, porque uno trata de como esos clásicos que uno escuchaba con la mamá en la cocina un domingo, y el otro es ya más una etapa del adolescente que está descubriéndose a sí mismo. Claro, bueno, yo descubrí este género bien tardíamente, lo descubrí a los 37 años, hace ya más de 15 años atrás, y resulta que es un género que efectivamente trata, su tema es como la adolescencia y la infancia. Es prácticamente lo que más trata, es raro que trate de una cosa como más adulta. Y en ese sentido, evidentemente sí está conectado por una cosa nostálgica. Voy a poner otro dato que es importante. A pesar de que los dos géneros parecen que no conversaran nada, en particular porque los clásicos AM fueron un género ultramasivo, no solamente el género de la cocina, ni el género que se escuchaba en la radio anti la dictadura, que estaban en contra de la dictadura, o un género que era un género como muy vinculado a lo femenino, sino que también era un género que vendía millones de discos. O sea, siempre se dice que, no sé, Julio Iglesias vendió 100 millones de discos, que Rafael vendió 80 millones de discos, que Roberto Carlos vendió 70 millones de discos y cosas de ese estilo. O sea, era un género súper, súper popular. Probablemente el género dominante entre el 65 y el 85 en todo el mundo hispano, que incluye también a Francia y a Italia. Entonces, si uno lo compara con el indie pop, que es un género que de repente, si uno lo busca, los artistas en Spotify y dice cuánta gente escucha esto, porque uno en Spotify hoy día puede ver cuánta gente lo escucha mensualmente, de repente yo me encuentro con cosas que son escuchadas por 250 personas y no como 100 millones como la Taylor Swift o como The Weeknd. Entonces, uno podría decir es un género totalmente en contrario, pero en realidad los géneros dialogan y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, hay un homenaje a Janet que hicieron personas indie de Latinoamérica y España. Está el disco de La Casa Azul, que es retomar unas canciones de Nino Bravo. La Casa Azul también, o Guille Milky Way, que es el líder de La Casa Azul, o el creador de La Casa Azul, o La Casa Azul, hizo también versiones nuevas de Camilo Sesto. Y en general hay bastante reminiscencia. O sea, si uno ve, por ejemplo, algunas canciones de Denver, las canciones de Denver, sobre todo los primeros discos, suenan mucho a Mocedades. O sea, tienen una cosa como un vínculo bastante claro, porque ese fue como el pop latinoamericano. Y en ese sentido, ese pop es del cual bebe de alguna manera el indie pop también.
Se me viene también en la cabeza Javier Amena con Daniela Romo. Sí, también. Se me pasó eso, pero es un dato quizá el más claro de todo. Sí, efectivamente. Javier Amena ha tomado un cover de Daniela Romo, que a su vez es un cover de una canción de Fiordaliso, que era una cantante italiana que participó en Sanremo con esta canción. Una canción bien importante porque en esta canción está Zúquero, en esta canción está José Luis Perales, la versión es de Hispavox, que es el sello más popular y más importante en España de esa época. Entonces, una canción italiana que pasa a México a través de España, que tiene una traducción que hace José Luis Perales, o sea, hay un montón de vasos comunicantes ahí, y en ese sentido es como las canciones emblemáticas de los clásicos AM. Y si Javier Amena lo toma es porque efectivamente es una canción que es muy buena, una canción que realmente se le puede sacar mucho lustre, que efectivamente permite que se hagan covers que pueden ser súper interesantes como el de ella. Cuando tuviste tu charla en la que Leo Forestal con el librero, María Cerda, yo te lo decía, pero te lo dije no, que en mi caso, como yo descubrí el indie pop, fue como con la radio, y con la última etapa de Radio Cero, la misma última etapa de Radio Horizonte, antes que estas dos cerraran. En el caso, o ya viéndolo más desde el nivel de industria, porque tienes, no sé, poner en perspectiva cada uno de los libros, tienes como una industria gigante, como son los clásicos AM, y el indie pop que está más allá del mainstream, y que sin embargo tiene su industria pequeñita, pero la tiene. Claro, sí, efectivamente. Eh, Lo que trata de hacer el indie pop fundamentalmente es crear un pop alternativo. Y cuando digo pop alternativo no es el sentido que tenía la palabra alternativo a fines de los 80, donde por ejemplo la lista del Billboard que aparece en el año 88 hablaba de la música alternativa y fue uno de los términos que se ocupó en vez de ocupar por ejemplo indie. Se llamaba música alternativa en esa época, no se llamaba indie. Cuando digo alternativo, no es alternativo en el sentido de un estilo musical, sino que en el fondo crear todo un mundo que es alternativo al mundo como bizarro respecto a Superman. O sea, es como una especie de mundo paralelo, como que uno atravesar un espejo. Y en ese espejo que uno atraviesa se encuentra con que el indie pop tiene una oferta más o menos de los mismos signos de identidad que tiene el pop tradicional. O sea, las personas se hacen fanáticas de ciertas bandas, siguen a ciertos autores, siguen a ciertas estrellas, pero estas estrellas no son estrellas. O sea, en general, uno se puede topar con estas personas en la calle. Yo me acuerdo que alguna vez Marcelo Contreras decía en una columna en La Tercera que los que sepultaron el rock fueron Pearl Jam, porque Pearl Jam se vestía igual que uno, hacía las mismas cosas que uno, te lo podías topar en la calle, no eran grandes estrellas. Bueno, los que comenzaron esto fueron los indie pop, o sea, los indie poppers fueron los primeros o de los primeros que se vestían como uno, que hacían las mismas cosas, que se les llamaba por el nombre, que te los podías tomar en la calle, que no tenían las ínfulas de estrella. Entonces, esa es la primera cosa en que hay un paralelo como a través del espejo. Otra cosa que hay un paralelo a través del espejo es que es raro que uno se pueda comprar una bolera de una banda indie pop. Es raro, o sea, de repente las venden cuando hacen un recital chico, como en los que se hacían ahí en el Galpón Exposición al lado de la estación central o cosas de ese estilo, pero en realidad es difícil acceder y es cosas que están hechas como a mano, no son cosas que hagan las personas masivamente o que se puedan comprar en una multitienda. Yo me acuerdo que hay dos datos ahí sobre bandas que no son tan mainstream, pero son mainstream al final, que es Los Ramones. Se dice que Los Ramones han vendido más poleras de Los Ramones que discos de Los Ramones. Y en otro sentido, Joy Division, que Joy Division, claro, siempre se considera una de las bandas más canónicas de los alternativo, pero había un meme que decía algo así como, si tú ves una persona con la polera clásica de Joy Division por tu barrio, empieza a preocuparte porque van a subir los arriendos. Entonces, uno puede encontrar ahí que hay una cosa como más industrial en la música tradicional contra una cuestión más artesanal. Cuando se lanzó el libro, la Mariana Montenegro comentó que el disco Solenoide, que es la primera obra que hicieron con Denver, ellos tenían las carátulas como hechas con fotocopia y ellos pintaban los colores de las carátulas uno por uno. Entonces, esta cosa como hecha por uno mismo, el famoso do it yourself, el DIY del punk, tiene que ver con eso. Entonces, todas las cosas tienen un paralelo. Las estrellas contra estas cosas que no son estrellas. Vestirse de una forma contra vestirse de otra. Sacar ropa del baúl de la abuela
no una cosa vintage necesariamente, sino que una cosa como bastante como tradicional, no una cosa que sea estridente ni cosas de ese estilo. Cortarse el pelo de cierta forma, tener chapes si son mujeres, una cuestión que en el fondo es una moda. O tiene aspectos de moda, tiene aspectos de fanática, tiene aspectos de cuestiones que tienen que ver con poleras que se ponen, o pines que se ponen, o cosas de ese estilo. Otro ejemplo, eh, la banda Tallulah Gotch, que es una de las bandas emblemáticas, de hecho la Amelia Fletcher era después la líder de Heavenly, que es una banda que viene ahora al final de año, una cuestión sorpresivísima porque Heavenly no estaba reunido, y se reunió hace un par de meses después de décadas en que no tocaron. La Amelia Fletcher se encontró con la Lisa Price en Oxford, ellas eran estudiantes de Oxford, no necesariamente eso significaba que fueran de clase muy alta en Inglaterra, y en Oxford se hicieron amigas porque los dos andaban con unos pines de Pastels, que es una banda clásica del indie pop de principios de los 80, y entonces como que hicieron un guiño y dijeron, bueno, nosotros las dos seguimos esta cuestión, y por lo tanto hagamos una banda. Entonces, esas señas de identidad, esas cosas que se hacen, esa forma de vida, etcétera, en el indie pop también está, igual que en el mainstream. Entonces, como digo, es como atravesar una especie de espejo, como Alicia a través del espejo, y en ese espejo que se atraviesa aparece como una cosa alternativa a cada uno de los elementos que producen la industria musical como más tradicional. Ahora, por supuesto que es más chico, es una cosa más hecha a pulso, es una cuestión que tiene sellos que están menos organizados. Los sellos típicamente duran, no sé, un par de meses y desaparecen, publican 5 discos. Yo esto lo digo a ciencia cierta, porque hay un sitio que se llama twi.net, twee.net, que es un sitio que compila mucha información sobre el indie pop. Y este sitio lo que hace es que tiene un listado de discográficas, que son como 137, y un listado de bandas, que son como 1300. Entonces, si uno divide 1300 por 137, se da como un promedio de 10 discos por discográfica, lo que es poquísimo. O sea, las discográficas del Big Four, que son las grandes empresas como Universal, BMG, Warner, EMI, están agrupadas de otra forma, estoy tirando los nombres así como al azar, producen decenas o miles de discos distintos. En cambio acá la producción es súper limitada, y además con tiradas muy bajas. Típicamente cuando esta cuestión se hacía en vinilo o en flexidisc, típicamente eran 500 copias, 300 copias, cosas de ese estilo. Estuve buscando el otro día en eBay para tener el dato específico de los discos de Sarah Records, que es el sello más importante o el más significativo, el más emblemático del indie pop, que es un sello que sacó 100 discos, eh, 99 más un long play, 99 singles más un long play. eh, y estaba viendo en eBay cuánto costaba cada disco de esos cuando los vendían en eBay, y está cada single como a 36.000 pesos, 37.000 pesos, una cosa de ese estilo, lo que es bastante caro. O sea, no manejo el dato de cuánto valdrían otros discos, pero estos discos son caros. Entonces, rearmarlo es como bien difícil. A lo que quiero ir es que efectivamente hay una industria, pero es una industria que funciona más artesanalmente, y en ese sentido tiene valores de producción que son distintos a la industria tradicional. Y no solo porque tengan menos recursos, sino que hay una cosa intencional respecto a eso. Y en esa cosa intencionada también, en el libro mencionas como esta producción discográfica de estos grupos. Estos grupos no tenían como un disco, un setlist de 10 canciones que podían traer en un disco. Ellos lanzaban como el single en Flexidisc. Claro, o sea, lo que suele ocurrir, y yo siempre pongo como lo ilustro de esta forma, es que estas Mm. bandas se armaban, sacaban un disco y se separaban, o sacaban 2 EP o se separaban, o sacaban 3 singles y se separaban. O sea, son bandas en las cuales escuchar su discografía completa te toma un par de minutos nomás. O sea, tú puedes escuchar la discografía completa, una banda como, no sé, se me ocurre cualquiera, Close Lobsters, puede que ahí mienta y que tengan más discos, pero no sé, en media hora despacháis toda su obra. Una cosa de ese estilo. No significa que no haya gente que hace long plays. Ahora, una de las cosas que valida el tema del single, como el formato o el soporte esencial del indie pop, es que en la historia de la música, y en ese sentido el indie pop como se entronca con una historia centenaria, en la historia de la música, las canciones clásicas de la música eran singles.
O sea, esta idea del disco que tiene varias canciones es una idea de los años 40, 50, porque antes lo que se vendía eran singles. Y entonces la canción single era la que valía. No había un disco. La idea del álbum, incluso antes del álbum conceptual, es una idea muy posterior. Entonces, la música del timpanale en Estados Unidos, que es de fines del siglo XX, la música del music hall, que es de mediados del siglo XIX en Inglaterra, el tango, que comienza a mediados del siglo XIX y se prolonga sobre todo hasta la década de los 20, 30, el ragtime, la música de Montmartre, que es la música que surge más o menos al mismo tiempo que están trabajando los impresionistas, todas eran, la música de los Cowboys, todas eran cuestiones de singles. Entonces, single es el formato. Ahora, otra cosa que es importante es que hay distintos tipos de singles. Y el que yo digo, que el que mencionas tú también, que es el flexis, la gente recordará que antiguamente en las revistas, por ejemplo, no sé, en la revista El Chavo del Ocho, que salía en revista El Chavo del Ocho, venía el disco con la canción del Chavo del Ocho, Qué bonita vecindad, o la canción de Beethoven, que es esta, la marcha sobre las ruinas de Atenas, la marcha turca sobre las ruinas de Atenas, creo que así se llama, y el flexis, que era una cosa como bien inestable, era una cuestión hecha con un material que era muy ligero, no pesaba nada, se podía hacer cuadrado, después uno lo recortaba, sonaba 68 revoluciones por minuto, porque los tocadiscos en esa época tenían 33, 33 un 13, 45, 78, y uno lo ponía 78 por minuto, y era un formato, un soporte súper ordinario, en el sentido de que no valía nada. Después de 30 pasadas por el tocadisco, la cuestión se rayaba o se gastaban los surcos. Y ese era como el soporte que la gente del indie era el que más valoraba. Y lo valoraba en ese sentido que tenía una cosa como fugaz. Otro ejemplo de lo mismo es que Sarah Records, cuando termina de hacer sus discos, cierran como una etapa y cierran para siempre, hacen una fiesta que se llama Un día para destruir cosas, y en esa fiesta decidieron quemar todos sus discos, como una cosa así, como la cuestión fuera totalmente evanescente, como que no durara mucho. Entonces, no es solo que las bandas duren poco, porque claro, son personas que son amateur, personas que en realidad hacen otras cosas, personas que en la adolescencia piensan que puede tener una banda como cualquier otra persona, pero en el fondo también por el hecho de que hay una cosa, lo perecedero, que para ellos es súper valiosa. Entonces, en ese sentido, lo que pasa finalmente es que son bandas que duran un poquito, que después se transforman en otra cosa, algunas perduran y entonces se pueden terminar haciendo muy famosas, pero la mayor parte de las 1.300, yo diría que 800, nunca más pasó nada con ellas. Y está muy bien que así sea, porque eso era lo que ellas mismas buscaban. Conversamos con Ricardo Martínez Gamboa, autor de Indie Pop, una historia editada por Santiago Ander. ¿Quién arma el camino editorial, Ricardo? ¿Cómo es el acercamiento con la editorial, con Santiago Ander? Bueno, yo sabía que había dos editoriales en Chile que publicaban cosas nuevas de música. Hay editoriales que publican cosas de música, pero editoriales como más concentradas son Santiago Ander y Club de Fans. Y yo dije, bueno, más afín a lo que yo estoy haciendo es Santiago Ander. Y entonces me metí a la página web cuando ya tenía el libro más o menos listo, después de que Felipe Gana me ayudó a ordenarlo, en el sentido de filtrar hacia el indie pop y cosas de ese estilo. Yo en algún momento leí muchas vueltas, tenía un par de personas que me ayudaron con la edición. La bibliografía, que es extensa, son casi 100 elementos bibliográficos en el texto, que están puestos al final en formato APA, porque yo soy académico, entonces escribo en formato APA. Y entonces fue armándolo y ya lo tenía prácticamente totalmente terminado. Lo tenía en un 90, 95%. Y dije, bueno, me tiro el salto y lo mando a una editorial, pero traté de evitar hacerlo por como conductos como tradicionales de las personas que pueden escribir libros. O sea, yo tengo otros libros escritos, conozco a gente del mundo del libro, el mismo Felipe Gana o otras personas, tenía contactos con la editorial Santiago Ander, aunque no los conocía. Y dije, bueno, en realidad lo más indie pop es que yo les mando un mensaje por su página web. Y entonces les mandé un mensaje en la página web y le dije, mire, sabe que tengo un libro, yo sé que ustedes publican de esto, mi libro tiene como la misma idea del libro de la Mariana Enrique, el libro sobre Suez, en el sentido de que es una cosa más vivencial, porque no es solamente una cosa enciclopédica o histórica, sino que también incorpora muchas vivencias personales. Estoy muy metido en el libro en el sentido de que es probablemente el libro más personal que he escrito después de Condell, que es un libro como autobiográfico de los años 90 mío, escrito sobre los años 90,
pero este libro de alguna forma trata los años posteriores y cómo yo fui avanzando en términos de que me fui envejeciendo. Y les escribí, y ellos me contestaron al día siguiente y me dijeron, ya, upa chalupa, vamos con esta cuestión. Y finalmente, en 4 meses el libro salió. O sea, yo lo mandé en diciembre y en abril ya estaba afuera. Así que estoy muy contento con eso y le agradezco mucho a la editorial la confianza que puso en mí, porque en realidad llegar y publicar un libro en 4 meses es una cosa como bien vertiginosa. Yo, por supuesto, hice otras cosas, agregué capítulos, cosas de ese estilo. Y hablando como del estilo indie pop y respecto de qué tanto se diferencia el indie pop dependiendo del lugar de donde venga. O sea, desde Inglaterra o el indie pop que se hizo y se está haciendo en Chile. ¿Qué hay, qué diferencias trae, qué aspectos absorbe de cada uno de estos lugares? Una de las características que tiene el indie pop como género, que es algo que decía el fundador de Bastop, o sea, de Sub Pop, que es el sello que lanzó a Nirvana fundamentalmente y está vinculado al grunge. El creador era un tipo que hizo un fanzine y él decía algo muy interesante en ese fanzine antes de hacer la discográfica. Él decía, la música del futuro, en el sentido del futuro en términos de cómo se veía el año 90, es una música que no se va a hacer en las grandes ciudades, se va a hacer en ciudades pequeñas, en poblados más chicos, en ciudades alternativas, en ciudades que son la provincia. Básicamente decía eso. Y la idea era que los que podían decir algo que no sonara como lo otro, los que podían hacer algo que tuviera una característica peculiar, eran las personas que estaban lejos de los grandes centros musicales, que no son solo las grandes discográficas, sino que son Nueva York, Buenos Aires, etcétera. Santiago, en el caso de Chile, o el centro de Santiago, las comunas que son más pudientes, cosas de ese estilo. Entonces, el indie pop, de alguna forma, no te digo que reacciona a eso, captura eso, sino que dialoga con eso. O sea, efectivamente el indie pop en todas partes ha surgido provincialmente. En Inglaterra, en Bristol, en España, en el País Vasco, en Donostia, en Nueva Zelanda, en Dunedin, que es un pueblito chico que está en una de las islas, en Argentina, en Caballito, en Chile, en Puente Alto y La Florida, que claro, están en Santiago, pero son zonas más periféricas en el sentido de su ubicación geográfica, y por lo tanto, eh, todas traen algo que tiene que ver con una conexión con lo materno, con una cosa más conectada con la tierra y una cosa como más ecológica, incluso podríamos decir. Y en ese sentido, cada país le va a poner su impronta. Ahora, hay una gran tradición del indie pop. En ese sentido, más allá de que emergen géneros en distintos lados, cuando las personas empiezan a tocar este estilo, empiezan a referirse al género y empiezan a estudiar el género y saben cuál ha sido el recorrido. Y el recorrido ha sido parte en Inglaterra, particularmente en Escocia, son los primeros atifos, después en Bristol, después se va a Estados Unidos, a la costa esta, a Olympia, Seattle, porque no es en Seattle, sino que es en Olympia, que es un pueblo más chico que está al lado de Seattle. Después se va a Nueva Zelanda, o más o menos en paralelo, pasa por Nueva Zelanda, después llega a España, a fines de los años 80, principios de los 90, y finalmente arriba a Latinoamérica, aunque hay antecedentes en Latinoamérica o en Chile sobre estas cosas, porque cada espacio en el cual esto surge, cada uno de los lugares, dialoga con su propia historia musical. Por ejemplo, a mí me han preguntado qué bandas podrían ser indie pop antes del indie pop chileno, que surge el año 2005 más o menos. Y yo diría que Cristiane, con la canción Mírame solo una vez, o Los Ujú. Santos Dumont con Ayer, son bandas que caen paradas dentro del indie pop, o sea, paradas, o sea, son canciones que son totalmente indie pop en términos de su estilo. Ahora, en general se congenia mucho y todos dialogan y tienen una especie como de parentesco de familia, como decía Wittgenstein. O sea, se parecen las bandas de distintas partes, pero también cada uno incorpora las experiencias propias. O sea, caminar por, no sé, el Centro Rojas Magallanes no es exactamente lo mismo que caminar por el puente de Bristol. Entonces tienen cosas ligeramente distintas y por lo tanto cada uno le pone la impronta. Porque todas las infancias finalmente son parecidas, pero al mismo tiempo distintas y por lo tanto donde van a ver sus fuentes son ligeramente distintas y eso hace que cada país pueda hacer su propio indie pop con características muy regionales a nivel de país o a nivel del lugar donde las personas viven.
Y hablando del estilo indie pop o del término twee, donde menciona en el comienzo del libro un extracto de lo que dice Jorge Telier, que a tu juicio es el escritor más twee de la historia, no solo en Chile. ¿Por qué Jorge Telier termina siendo twee? Porque Jorge Telier, en un ensayo famoso, que si mi memoria no falla, está también incluido en las prosas, que hizo la Ana Traverso, que coleccionó las prosas de Jorge Telier, porque Jorge Telier escribió mucha prosa, escribió muchos artículos, escribió en el siglo, tiene repartidos textos en distintos espacios literarios o periodísticos. Y entonces la Ana Traverso, que actualmente, si mi memoria no falla, está en la Universidad Austral de Chile, fue compilando estos documentos y armó un librito que se llama Prosas, que es un libro precioso, publicado a principios de los años 2000. Y en ese libro, uno de los capítulos es un capítulo, uno de los fragmentos es un fragmento que es la idea de los poetas de los lares. ¿Qué es el lar? Lar es el hogar. Y aquí hay una cosa muy divertida que me encanta contar. Cuando uno hacía crucigramas de chico, cuando aparecía una cosa que se llama como principio de Arquímedes, la respuesta en el crucigrama era A. Típicamente cuando uno tenía que poner una pura letra, no venían más cosas para abajo, cabía una pura letra, principio de Arquímedes era A. Y hogar era lar. Entonces, cuando el crucigramista necesitaba poner una L, una A y una L, ponía lar, que el lar es hogar. O sea, el lar es el hogar, podría ser los poetas hogareños. Entonces, la idea del lárico, que Telier se representa a sí mismo como uno de los integrantes de ese, no diría movimiento, sino que sensibilidad, es básicamente volver al hogar paterno. Y eso es lo que hice justamente en ese texto. O sea, si uno lee ese texto a la luz de lo que yo veo como que es el TUI, esta idea de volver a la infancia, dialoga muy fuertemente. O sea, Telier es como una especie como de filósofo del TUI. Es un filósofo de la conexión con la infancia, con los recuerdos, con la nostalgia, siempre entendiendo que la nostalgia tiene cosas peligrosas también. O sea, la nostalgia puede fantasear sobre las cuestiones, puede armar una idealización y cosas de ese estilo. Pero en realidad las personas que están dentro de esta órbita, como Telier o como la gente TUI, sabe que eso es así y por lo tanto también se precave de caer en una cuestión muy idealizadora de lo que fue el pasado, lo que fue la infancia. Pero aún así hay una cosa que tiene que ver con un cierto tipo de sensibilidad, de cómo uno se enfrenta al mundo. Uno de adulto también lo puede hacer. En ese sentido, tópicos típicos del TUI son los trenes, son la lluvia que cae por la ventana, son caminar por el parque pisando las hojas, saltar los charcos, enamorarse, pintar un corazón en un árbol, cosas de ese estilo. Entonces, son cuestiones como muy icónicas y como muy gráficas y que tienen que ver con una cuestión que moviliza un cierto tipo como de perspectiva respecto a la vida. Y Telier tenía eso, o sea, gran parte de los enormes poemas de Telier son eso fundamentalmente. Esa idea como la bicicleta puesta afuera de un boliche donde una persona está tomando, o esa cosa de una mirada, un niño, una piedra, una nube y la hermosa vida de estar de pie en la tierra. Estoy citando mal el poema, pero hay muchos poemas así, particularmente en esa colección que se llama Cosas Vistas, y si uno los lee, dice, bueno, estas son letras de indie pop directamente. O sea, no lo estoy citando por una cosa que podría ser como antojadiza, sino que creo realmente que hay una conexión muy fuerte. Y hablar de la estética, bueno, hagámonos cargo de que el indie pop aquí, por lo menos en Chile, tiene ese aroma a Ñuñoa, a Barrio Italia, como a esa cosa también hogareña, como como la mermelada casera, la cosa hecha a mano, pero muy situado en un lugar en particular, por lo menos acá en Santiago. ¿A tu juicio es plausible? El ñuñoísmo tiene que ver con el indie pop? Eh, lo mismo que hice al principio es que el indie pop, si bien dialoga con el ñoñoísmo o con los hipsters, tiene una cosa, podríamos decir, más naif. O sea, eh, es comprometido, pero no es combativo. Es comprometido, pero no impone su cosa. O sea, la gente del indie pop no quiere que todos sean indie pop. Y no solamente por tratar de cuidar el fuego de los dioses, o sea, como una cosa como yo tengo una cosa exclusiva, la voy a cuidar, sino que en realidad una cosa que no es como
eh, evangelizadora. O sea, el indie pop en general no trata de evangelizar. Y yo diría, y aquí quizás me puedo tirar mucha gente encima, que el ñuñoísmo sí tiene una cosa más evangelizadora. O sea, esa perspectiva como más hipster tiene algo, quizás los hipsters no, porque trata de ser exclusivo, pero la cosa como ñuñoína, yendo al estereotipo, evidentemente, tiene una cosa evangelizadora, tiene una cosa como las cosas son así. Y el indie pop no tiene eso, el indie pop es más dócil de alguna forma. Entonces ahí hay una diferencia. Ahora dialogan fuertemente, o sea, es difícil trazar una raya, pero en mi mente la raya está trazada. Está trazado, o sea, cuando las personas se ponen como a decir, ya, tú tienes que hacer lo mismo que yo, ahí ya no es indie pop. O sea, el indie pop tiene una cosa muy de, bueno, yo estoy en este mundo, tengo esta sensibilidad, pero no voy a tratar de imponerse al resto. Y yo creo que eh, eso que tú mencionas como ejemplos de cosas que podrían dialogar con el indie pop, tienen un poco más de eso y en ese sentido no caen directamente, a pesar de que también tienen mucho parentesco de familia, como ya cité a Wittgenstein. En los minutos que nos quedan, Ricardo, con el libro ya publicado, ya en librerías, qué sensación te deja a ti como el creador de esta enciclopedia personal? La definición la puse yo. Respecto del indie pop, ¿qué sensación te deja a ti? La sensación que me deja es que es una absoluta sorpresa el éxito que el libro ha tenido. Una absoluta sorpresa en términos de las entrevistas que he dado, el número de entrevistas que he dado, etcétera. No, no es por tirarme los peos más arriba del poto, sino que efectivamente yo pensaba que era un libro que era una cosa como, trata un tema como tan de nicho, una cosa como tan particular, como te digo, de repente algunas bandas indie pop son escuchadas por 200 personas en todo el mundo al mes. Y no estoy mintiendo, o sea, son cosas así. De hecho, no tienen ni biografía estos grupos. Uno cuando va bajando por el Spotify en el celular o en el computador, te aparece la biografía que alguien escribió. Estos grupos no tienen ni biografía. O sea, a veces es muy difícil agarrar de qué se trata, de dónde vienen o cosas de ese estilo. Entonces, que un libro así, que es un libro que está orientado, no te voy a decir que no hay nadie que lo escuche, porque efectivamente en Chile hay miles de personas que lo escuchan, pero son miles, no decenas de miles, ni centenares de miles, ni millones. eh, que tenga el éxito que ha tenido, el éxito en el sentido de lo que significa el éxito para un libro de este tipo también, pero ha tenido como harto revuelo y esa cuestión me deja bien contento en el sentido de que como que le abre una puerta a gente que lo va a leer y que de repente va a encontrar eh, algo que no se había encontrado. Me gustaría quizás ir cerrando con una cosa que decía John Peel, al quien yo le tengo uno de los máximos respetos dentro del mundo de la historia de la música pop. John Peel era el DJ de la BBC y hizo una serie de recitales en la BBC que se llaman las Peel Sessions. Son como 3.000 las Peel Sessions, alguien las está subiendo. Y John Peel, que recibía discos justamente de estas bandas, entre otras, y tocaban sus primeros toques en un escenario era con él, decía, quiero escuchar algo que no he escuchado nunca. Y una de las cosas que pasa hoy día es que uno tiene toda la música a disposición y en esa toda la música a disposición de repente hay puertas que igual uno no sabe cómo abrir o no sabe que están ahí. Y en ese sentido el libro, para mí, lo más importante sería que alguien llegara y me dijera, con esto descubrí una música que nunca había escuchado, o sea, escuché algo que nunca había escuchado. Yo creo que el libro tiene como ese objetivo, no es predicarle a los monaguillos, como se suele decir. El libro no está escrito necesariamente para personas que son expertas en el tweet o en el indie pop, aunque evidentemente dialoga con ellos y tiene muchos guiños a eso, y probablemente algunas cosas pueden pasar desapercibidas para alguien que no conoce el género, pero el libro está pensado como para un público más amplio. Y en ese sentido, si un día alguien me dice, y lo reitero, con esto escuché una música que no tenía idea que existía y me gustó mucho, me doy absolutamente por satisfecho y yo creo que eso en alguna medida algo ha pasado ya. Y eso me tiene muy contento, más allá de lo que tiene que ver con las entrevistas o con los volúmenes de venta al libro, cosas de ese estilo. Finalmente, lo importante cuando uno escribe un libro es conectar con alguien que está del otro lado y que uno no sabe quién es, pero finalmente se conectan dos, lector y escritor. Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Ricardo, quiero agradecerte el tiempo con esta entrevista. Estoy fascinadísimo con el libro, fascinadísimo con la playlist que trae consigo y porque también me trae a un recuerdo cuando yo descubrí el indie pop, respecto de por mucho rato escuchar Horizonte, escuchar por mucho rato también
la cero, encontrar otro estilo y sobre todo aprender de un estilo el más conocido de los desconocidos en el fondo. Pondría por ponerle por ponerle un punto. Y también recomendarte a ti, que nos estás viendo, escuchando, recomendarte, eres inquieto, te gusta descubrir estilos, y aquí tienes un estilo absolutamente rico en muchos aspectos, y también un libro rico en muchos aspectos, donde vas a aprender de bandas, donde vas a aprender, y sobre todo llevarte la sensación de, mm, de un escritor que estudió y sabe del estilo porque ha convivido con él sobre todo, y yo por lo menos quiero aprender de eso. Ricardo Martínez, bueno, reitero nuevamente los agradecimientos por tu tiempo y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto del libro, de lo que quieras. Te agradezco mucho la invitación. Me gustaría siempre pensar que este es mi último libro de música, porque en el fondo los dos libros tocan los dos géneros que más me han motivado. Uno en la infancia y después recuperado cuando uno podía con los MP3 capturar a estos cantantes que tenían un puro éxito, como no sé, Chema Perón, Purón o Gianni Togni, que probablemente eran imposibles de encontrar y alguna persona lo ripió a algún lado y entonces pude reconstruir mi infancia con los clásicos AM, porque en el fondo es el origen, los clásicos AM no hubieran existido si yo me hubiera quedado solo con los recuerdos o los discos que están en la casa, como no sé, el disco de Julio Iglesias, El Amor, que está con esa típica silla, la silla Peacock, que todo el mundo recuerda esa carátula, o algún disco de Mocedades o algún disco de Camilo Sesto, pero en realidad el género era mucho más amplio que eso. Y como digo, tenía gente que era One Hit Wonder. Y con los MP3 esto renació, lo que se llama la retromanía. La retromanía de los clásicos AM fue muy fuerte. Pongo un ejemplo más, si todavía me quedan algunos minutos. Por favor, adelante. Cuando fue la pandemia, estábamos todos encerrados, encerrades, y yo un día con unos amigos que nos gustaba mucho el género de los clásicos AM o de la balada romántica, empezamos a compartirnos canciones. Yo dije, ¿por qué no armamos un grupo de Facebook? Lo que yo dije, bueno, armé el grupo de Facebook, invité a estos amigos, que eran como tres amigas y un amigo, y dije, voy a invitar más gente, y claro, yo igual a lo largo de muchos años fui aumentando mi número de contactos, y entonces empecé a invitarlo a todos. Y en algún momento, al final de los siguientes 2 días, había como 500 personas en el grupo y se produjo una explosión. O sea, toda la gente empezó a compartir. O sea, había un momento en que las timelines de las personas estaban solo llenas de música con canciones sacadas de YouTube, fundamentalmente sacadas de YouTube. ¿Qué pasó después? Que me hizo una entrevista Marcelo Contreras en La Tercera, sobre eso como la especie de renacimiento de la música del pasado durante la pandemia, y a raíz de eso en Chilevisión entrevistaron no solo a mí, sino que a otras personas que participaban del grupo, y ese día llegaron 5.000 y al otro día replicaron la entrevista en la mañana o al mediodía y llegaron 5.000 más. Entonces el grupo saltó de tener 4 personas a tener 500 y después a tener 10.000, y fue una cosa que fue una locura. Entonces, este género es un género que convoca mucho al mundo, en el cual la gente se siente identificada. Y lo que tienen los clásicos, el indie pop, es que el indie pop es como una especie de mundo paralelo. Ya dije que era como atravesar el espejo. Y es un mundo paralelo porque tiene que ver con una infancia que uno no vivió y que probablemente nadie vivió. O sea, es un mundo que tiene algo de fantasía, un mundo que no existió, pero que podría haber existido. Entonces, de adulto, encontrarse justamente por la misma idea de los MP3 o el streaming, con un género que es un género que no existió, que tenía representantes, etcétera, pero no estaba como consolidado como los clásicos AM que de alguna forma eh, tienen una identidad en términos culturales. El indie pop tiene una identidad mucho más oculta en términos culturales, pero aún así remite a lo mismo, y en ese sentido son como género de espejo, que fue un poco lo que dije al principio. O sea, los clásicos M es la juventud o la adolescencia o la infancia que uno vivió, y el indie pop es la que nunca estuvo ahí, pero podría haber estado, y eso lo hace maravilloso, y en ese sentido los dos libros están hermanados fuertemente. Ricardo Martínez Gamboa, autor de Indie Pop, una historia, editado por Santiago Ander Editorial, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ti.
A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.